evangelio. Esas son las palabras de nuestro hermano Eliseo Duarte. Porque todo lo que se predica no es el evangelio. San Juan, ya se me olvidó, 3:14, eso no existe. En teología se dice capítulo 3, versículo 14 al 15. Ya, a ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién no lo tiene? A ver, San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. La palabra necesario, póngale un asterisco, porque todo no es necesario. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y eso para qué? A ver, versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación se resume es en estos dos versículos. En el versículo 14, ya que Nicodemo no quiso, su mente no estaba capacitada. Pueden sentarse, hermanos, no estaba capacitada para precisamente entender el mensaje del nuevo nacimiento. Entonces, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ese precisamente, la serpiente era de bronce, montada en un asta, es decir, en un palo, en una vara bien alta, para que todo aquel, ese cuentecito se lo habían enseñado a Nicodemo cuando era niño, que por haberse rebeldizado el pueblo, viene unas serpientes ardientes, mordían a los niños. Esa serpiente era inmisericordia, es decir, que no tenía misericordia. Esa serpiente mordía al más anciano. ¿Mordía a quién? Al joven, al maduro. También mordía al mancebo, al niño de brazo, a la mujer encinta, al que estuviese enfermo o no tuviese. Era una serpiente tan maligna, tan brava, que apareció en el desierto por causa de pecado, y ese veneno transfería en el organismo, y dice que una mortandad tan brava, que eso era gente. Entonces Moisés le dijo a Dios qué hacía, que con esa mortandad, que esa serpiente era tan brava que mordía. Entonces Dios mandó a hacer una serpiente de metal y buscó un palo bien largo, un asta, y la colocó y dijo: mírenla, mírenla. Ese era el veneno, esa era la contra del veneno de esa mordidura tan mortal. Y esos son cuentecitos de escuela dominical para Nicodemo. Entonces el Señor se lo recuerda, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma forma, yo pienso, una vez miré un libro de caricatura, a donde estaba la serpiente de metal, y las madres llevaban a los bebés, a los niñitos que estaban mordidos de serpiente, y le colocaban la cabecita que mirara así la serpiente de metal, y con mirar al bebé quedaba sano. Y todo, el anciano también lo llevaban en silla de ruedas directamente para que mirara la serpiente, y si no miraba le colocaban unas gafas, todo para que miraran la serpiente, y todo el que miraba la serpiente era sano. Dios tiene tantos milagros y tantos misterios que solamente Él los entiende. Pero eso era una sombra de algo que podía venir más tarde. Y lo verdadero se llama Jesucristo. Y le dijeron a Nicodemo, le estoy diciendo lo que me dijeron esta madrugada anoche, y
cuando que era necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo tuvo varios sinónimos: Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de Abraham, Hijo de David, Hijo de María, Hijo de José. Pero cada una de esas particularidades tiene un significado. Aquí Jesucristo no dijo el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hay algo muy importante y es el levantamiento de... Escúchenme, no se me entretengan porque no vamos a ningún Pereira. El levantamiento de Jesús son las bases fundamentales, o podemos decir, es la plataforma donde se afianza la salvación. No sé si alcanzaremos a discernir estas palabras. El levantamiento de Jesús son las bases fundamentales o la plataforma donde se afirma nuestra salvación. Mire, es tan importante el levantamiento de Jesús que vamos a mirarlo en San Juan. Búsqueme ahí, guapa, a ver si usted sabe dónde queda San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? El que no me... vamos a ver quién no tiene Biblia. San Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Ya lo tienen? Bueno, aquí hay unos problemas teológicos en este capítulo que encierran unas cosas que van entretejidas una cosa con la otra. Aquí unos griegos, un día de esto, si el Señor permite, vamos a hablar de los griegos. Aquí unos griegos buscan a Jesús y estos se acercaron a Felipe. Felipe se le acercó a Andrés y los dos fueron a Jesús y le dijeron: Jesús, aquí hay unos griegos que quieren hablar con usted. Entonces, basado a esa información, versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, ¿qué pasa?, sea glorificado. Ha llegado. Quiere decir que antes no había llegado esa hora, se estaba aproximando. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Muy bien. Entonces, continúa el versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Paz, sálvame esta hora. Y ahí continúa y sigue andando. Y el versículo 32, vamos a saltarnos, porque quiero dejar esta información a ustedes. El versículo 32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿qué pasa? Hermano, pero ayúdeme a leer. Le estoy dando puntos claves importantes de la salvación. ¿Cuántos quieren ser salvos? Todos. Pero si usted no entra por este conducto, no será salvo.
Esto es sencillo. ¿Cuántos quieren tener la bendición de Dios? La queremos tener, pero si no entramos por el conducto de la bendición, nunca la tendremos. Aquí están unas palabras clave sencillas y útil. Primero, versículo 32. Y yo, coma, si fuera levantado de la tierra, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿A la mitad, a una parte o a todos? A todos atraeré a mí mismo. Entonces, la salvación, la bendición y todo lo que concediere de Dios hacia el hombre, sus bases están en el levantamiento. En el levantamiento de Jesús. Tan sencillo. Por eso el Señor le dijo a mucha gente: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ya. No hay necesidad de hacer ningún cursillo, ni de hacer nada. Ya ese pecado, con la palabra de Jesús, listo. Al ladrón que estaba en allá, dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y quién no puede devolver si él fue quien le dio la orden? Pero Jesús no siempre estaría personalmente con cada uno. Él vino precisamente a hacer una obra, y nosotros que nos ha tocado vivir casi 2000 años de historia, entonces se nos ha dado ciertas aclaraciones, que si Jesús fuese levantado de la tierra, a todos ataré a él mismo. Por eso todo lector de las Sagradas Escrituras se dará cuenta que la salvación en todas sus doctrinas tiene sus bases en el levantamiento de Jesús. Este levantamiento es tan importante que el doctor Nicodemo no tuvo una mente dispuesta para discernir esta frase. El Señor tuvo que hablarle del crepúsculo de la serpiente de bronce, la cual fue suspendida en un asta en el desierto en el tiempo de Moisés. Esta palabra levantamiento de Jesús está en unos términos. Vamos a ver cuáles serán esos términos. En un término cuádruplo. Esto quiere decir que el levantamiento de Jesús tiene 4 fases. Hermano, les voy a agradecer, si ustedes me prestan atención, terminamos la escuela dominical ahora. Pero vamos a durar unos 10 minutos más, ¿quieren? A ver, ¿ustedes aceptan el negocio? Vamos a durar 10 minutos más. Si ustedes prestan atención, porque aquí es donde se basa el levantamiento de Jesús, es la parte central, es el meollo de lo que es la salvación. Jesús tuvo, vamos a ver, Jesús tuvo 4 levantamientos. A ver, por aquí, ¿cuántos levantamientos tuvo Jesús? Por aquí no oyeron. Por aquí, a ver, allá. 4. ¿Por aquí? Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí y me falta por aquí. Hermanos de la plataforma, Jesús tuvo 4 levantamientos. Y esta palabra Jesús, en un término, por eso cuando uno estudia teología, tiene que tener mucho pendiente con las palabras. Hay doctrinas compaginantes. Hay, por ejemplo, hay versículos que se dividen en 2, 3 tiempos que tienen el primer versículo, la primera parte del versículo está aquí y la última parte aquí, pero de aquí a aquí pueden pasar 2000, 3000 años. Entonces,
Jesús tuvo 4 levantamientos. Esa palabra levantamiento está en término cuádruplo, que quiere decir 4 levantamientos. El primer levantamiento de Jesús está precisamente, primer levantamiento de Jesús. El levantamiento de la cruz es el primero. Es decir, que Jesús fue levantado en la cruz. Por eso Jesús no se lo llevaron a UCI. Aunque vemos que en la clase, en la predicación del culto misionero, era para una persona ir directamente a UCI o ir directamente a buscar donde venden los ataúdes. Entonces, pero Jesús no, Él tuvo un levantamiento. El primer levantamiento fue en la cruz. Este levantamiento tiene, si no me equivoco, tiene 14 evidencias. El levantamiento de la cruz contiene 11 evidencias, en las cuales rodea la salvación con todas las doctrinas. Primero, en la cruz, Jesús en la cruz, su cabeza no tocaba el cielo. Él estaba, el levantamiento era que agarraron un árbol, una cruz, la clavaron en tierra y él lo pusieron en medio del cielo y la tierra. ¿Me expliqué? ¿Ustedes me entienden? A ver, una alabanza al Señor. Su cabeza no tocaba al cielo. Sus pies no palpaban el suelo. Es decir, que Jesús estaba entre el cielo y ¿qué más? Y la tierra. Es decir, que su cabeza, la cabeza de Jesús no tocaba el cielo, ni los pies tocaban la tierra. Por eso Jesús fue un mediador entre Dios y los hombres. Una alabanza para el nombre del Señor. Es decir, alguien que está en medio de Dios y el hombre. ¿Sí me expliqué? ¿Ustedes me entienden? Entonces ahí no está María. Esa situación de María ya es idolatría, porque María no estuvo en ese lugar donde estaba Jesús, aunque pueda ser su madre. Pero el único que estaba en la cruz intercediendo por nosotros fue Jesús, el Hijo del Hombre. Una alabanza para el nombre del Señor. En la cruz fue donde padeció por nosotros en la carne. A su vez murió entregando su cuerpo y su sangre. Allí se cumple lo que Pablo dice, el justo pagando por los injustos. Tercero, en la cruz fue el lugar de combate entre Jesús y el diablo. Hermanos, miren, Jesús en su ministerio, recorriendo las calles de Jerusalén, Judea, Samaria y no sé todas las Galileas, él iba y cuando había un demonio, Jesús enviaba su palabra y decía, sal de allí. Yo no sé qué sentían los demonios cuando Jesús hablaba. ¿Sería que esa palabra los quemaría a ellos? Un demonio, supuestamente hablando teológicamente, el de Gadara,
él sabía que Jesús iba para Gadara. Entonces vino el demonio, ¿y qué hizo él? Se fue al mar y levantó a revolver el mar. Revolver el mar con vientos, olas fuertes. Los discípulos acostumbrados a navegar, claro, ellos no podían porque quien estaba luchando era contra un demonio. Y los discípulos no podían. Entonces Jesús viene y se levanta y reprende al mar. ¿Qué hizo? Reprendió el demonio de Gadara y lo venció en el mar. A ver, hermano, una alabanza al Señor Jesús. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermanos? Reprendió el mar, los vientos, se hizo bonanza, y eso fue para una escuela para los discípulos. ¿Y quién es este? Que aún el mundo y el mar, ¿qué? El mar y el viento le obedecen. Cuando Jesús llegó a Gadara, ya ese demonio de Gadara ya estaba conquistado. ¿Dónde lo conquistó Jesús? Cuando reprendió el mar. Él quiso que Jesús se devolviera. Pero hermano, para Jesús no hay dificultades que lo devuelvan. Y si esta iglesia va con Jesús, no hay dificultad que la devuelva. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos creen que el Señor está aquí, hermanos? Entonces esta iglesia dice en la Biblia que las fuerzas del mal no prevalecerán contra ella. Porque es que Jesús va aquí en esta iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegó a Gadara, ese demonio de Gadara no era cualquiera cosa. Era legión. Y una legión son términos imperiales. El imperio, cuando decía legión, eran 6,000 o más soldados. Es decir, que en ese endemoniado, en ese hombre, vivía más de 6,000 demonios. Tanto que fue así que habían unos hartos de cerdos y los cerdos no pudieron resistir la potencia del demonio. Eso quiere decir que el hombre fue hecho para resistir la presencia de Dios, hermano. A ver, un aplauso para el Señor Jesús. A ver, hermano, una alabanza al Señor de gloria. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegó allá a Gadara, ¿cómo te llama? Legión. Esos 6,000 demonios no pudieron resistir la presencia de Jesús. Y el jefe de ellos dijo: no nos mande a ir al abismo. Permite que vayamos a los cerdos. Lo que eran los cerdos según la ley de mosaica es tipo de inmundicia. Tipo de inmundicia, hermanos. Entonces, ¿por qué los demonios pidieron los cerdos? Porque esos eran de su propiedad. Por eso, hermanos, nosotros los humanos tenemos que salir de toda inmundicia. Precisamente porque somos del Señor Jesús y no somos de los demonios. Oh, hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Salir en medio de esa inmundicia. Ahora, 6,000 demonios. Esos demonios salgan, se fueron. Los cerdos se fueron, se precipitaron en el mar y se ahogaron. El hombre misionero, el hombre inmundo, el hombre que estaba en las cadenas del demonio, que dormía en los sepulcros, quedó libre.
porque Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Y si alguno está cautivo en esta mañana, en el nombre de Jesús, te tiene que ser libre. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Alabanzas al Señor Jesús. Bueno, vieron a Jesús. Ahora ese hombre que había estado endemoniado le dijo al Señor: Señor, permite de estar contigo. En otra palabra, llévame, Señor, por todas partes. Es decir, que ese hombre estaba agradecido. Hermano, pero ¿quién no va a estar agradecido con el Señor, hermano? A ver, ¿cuándo están agradecidos aquí, hermano? Hermano, si no hubiera sido por el Señor, estuviéramos en la droga, estuviéramos en el cementerio, estuviéramos en el manicomio. Pero un día Jesús se nos atravesó en el camino. Alabanza a las bajiras. Oh, qué bueno es mi Señor. Hermano, ¿quién no va a estar agradecido? Por eso esta iglesia está agradecida. Esta iglesia da ofrenda misionera, ora por los misioneros, hace de todo porque, hermano, estamos agradecidos con el Señor. Eso nos impulsa, permite que vaya. Y el Señor le dijo a él, escúcheme lo que le dijo. El Señor le dijo a él: ve, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Usted quiere saber la divinidad? Jesús le estaba diciendo a él: cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios. ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue el que hizo el milagro y Jesús es Dios. En otras palabras, ve y cuéntale a los tuyos que Dios me encontró en Gadara. Una alabanza, una alabanza. Hermano, instantáneamente el Señor lo convirtió en un misionero. El Señor ahí mismo, hermano, ahí mismo. No hay que hacer un curso, sino contarle a la gente lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso es fácil de predicar el evangelio. Es contarle a la gente que yo era un fumatabaco, era un drogadito, yo no sé quién era, pero que Dios me libró de eso. Ese es el mensaje clave. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermanos? Cuéntale a los tuyos. Lo convirtió en un misionero instantáneamente. Listo. Jesús iba en su curso. Por allá, otros demonios los reprendía: sal. Los discípulos dijeron: bueno, nosotros hemos batallado, hemos luchado y no pudimos sacarlo. ¿Qué pasó? Es que esta clase de género no sale de cualquier forma. Pero antes Jesús tiene que salir en el nombre de Él. En el nombre de Jesús tiene que salir. Todos esos demonios se fueron donde su rey, el rey de las tinieblas. Nosotros no podemos con ese hombre. Figúrate que fue a Gadara para dirigir 6,000 soldados que se necesita. Yo no sé, yo no fui militar, pero para dirigir 6,000 soldados mínimo tiene que ser general, un brigadier, un general. Entonces ese demonio general que estaba en Gadara, Jesús mandó que saliera, lo dejara de allí. Ahora los otros demonios le dirían: si no pudo el general de Gadara, ¿cómo podemos nosotros? Esos demonios estaban
Nadie quería ir a donde estaba Jesús. Porque es que Jesús, hermano, Jesús es el antídoto del pecado. Jesús es el Todopoderoso. No hay nada que mira, para Jesús no hay nada que Jesús tenga que doblegarse. Es a lo contrario. Todo tiene que doblegar su rodilla ante la presencia de Jesús. ¿Quién se mete con este hombre? ¿Quién se mete con este hombre? Pero ahora sucede algo. Que Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Yo soy el grano de trigo, porque del trigo sacan el pan. Y él dijo, yo soy el pan de vida. Si el grano de trigo no cae a la tierra, queda solo, pero si cae, llevará mucho fruto. En otras palabras, yo tengo que irme a la tierra. Pero para ir a la tierra tiene que morir. Y para morir, mire, la escalera de descenso del Señor, siendo Dios, dice ya Efesios, siendo Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Tomó forma de ¿qué? De hombre, de siervo. Está en una condición de hombre, se humilló hasta la muerte. ¿Y qué más? Y muerte de cruz. Es decir, que los grados de la muerte, hay varios grados. Pero la peor muerte era la de la cruz. Pero ¿qué sucedió? Que Jesús tuvo que descender de los cielos y ese descendió hasta la tierra, y estando en la tierra no encontró el hombre y siguió descendiendo y llegó hasta la muerte, y en la muerte natural no encontró el hombre, porque el hombre estaba bajo maldición, y la muerte de cruz significa muerte de maldición. Jesús tuvo que descender a la maldición, y cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. Es decir, he visto, he encontrado lo que